Vámonos con los temas económicos y financieros. Ya llegó Roberto Aguilar, mi querido Robert. Buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Los mercados bursátiles amanecen mixtos y volátiles. El dólar retrocede y hay un dato muy interesante. Fíjate que ya había una serie de acuerdos para que justamente se permitiera el tránsito del trigo proveniente de Ucrania, y esto pues había generado una expectativa favorable de que el grano podría disminuir y con ello algunas presiones inflacionarias en el mundo. Sin embargo, los nuevos ataques rusos pues han frustrado justamente estos planes, donde por cierto estaba interviniendo Turquía, y ahora pues van de regreso los precios internacionales del trigo. También es interesante comentar que justamente hoy la Unión Europea está definiendo, había presentado justamente un plan para disminuir el consumo de gas entre 10 y 15%. Varios países dijeron que no. España, por ejemplo, dijo que no lo iba a acatar y otros también se fueron sumando. Se tuvo que retocar este plan y se supone que hoy se discute y que mañana ya va a quedar justamente terminado, porque el hecho es que la amenaza de que el gas ruso pueda disminuir pues sí es importante de cara al invierno que viene justamente en Europa. Y también en México se va a conocer el tema de la actividad económica medida por el IGAE, que fíjate que en mayo bajó con respecto a abril, la peor baja en 9 meses, aunque en términos anuales el avance fue de 2.1%, y bueno, el tipo de cambio cotizando en 20.40. Y te comento, Mario, que esta semana la agenda será dominada por la decisión de política monetaria en Estados Unidos, que se anuncia este miércoles, donde no se descarta un aumento de un punto porcentual, luego de que la inflación en junio superó las expectativas. Además, el jueves se da la primera lectura del comportamiento de la economía estadounidense en el segundo trimestre, que se teme podría darse una segunda tasa negativa consecutiva, Mario, y avivar con ello los temores de una recesión, por lo menos desde el punto de vista técnica. En México, el dato preliminar del segundo trimestre se conocerá el viernes, de la economía, y podría ser ligeramente mejor a lo esperado, pero bueno, con este dato que se dio a conocer hoy en el IGAE, probablemente se tendrá que hacer un ajuste, mucha incertidumbre respecto al comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año. Fíjate que pese a que el gobierno argumenta que sus prioridades son la seguridad y la salud, las cifras dicen todo lo contrario. De enero a mayo disminuyeron los recursos para estos rubros en comparación con lo programado. En cambio, se incrementaron los gastos más de lo previsto en otros ramos administrativos, como el de la energía, pues este sector que está pues cargado ahí por la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y según datos de la Secretaría de Hacienda, en los primeros 5 meses de este año, en los ramos de defensa, salud y seguridad pública y protección ciudadana, se registraron subejercicios que en conjunto son más o menos 43.331 millones de pesos con respecto a lo planeado, es decir, el gobierno apretándose el cinturón, pero en sectores donde aparentemente pues eran prioridades para esta administración. Y bueno, finalmente, Mario, ya viene el tema justamente de los dividendos, que es la cantidad de dinero que las empresas reparten de forma proporcional a sus accionistas. Y esto, fíjate que es interesante, puede ser en efectivo o también en especie, es decir, más acciones. Y esto puede constituir también, Mario, una manera interesante o una forma adicional de poder tener recursos con la tenencia básicamente de tus acciones. Las empresas lo reparten también para animar a los inversionistas a mantener los títulos y no los vendan en el mercado, y con ello provoquen justamente la baja del precio. Así es que recurrentemente hemos estado escuchando, se va a acelerar un poquito el tema de los dividendos en México, porque bueno, pues los mercados siguen con una inestabilidad y volatilidad que afecta justamente a todas las emisoras. Y hoy salió el dato de la actividad económica para el mes de mayo, mi querido Robert, 0.19% cayó, y ya traía varios meses que no caía, lo cual quizá nos refleja que desde ahí comenzó la desaceleración económica de México, que quién sabe hacia dónde nos lleve finalmente al cierre del año, pero seguramente a un crecimiento pues muy pequeño de la economía nacional en este 2022. Bueno, e incluso, Mario, podría ser que en el segundo trimestre o en el trimestre posterior pudiéramos ver cosas mucho más negativas, sí, incluso tasas negativas del comportamiento de la economía mexicana, pero sí, hoy todavía como este arranque del año tuvo un poquito más de gasolina, veíamos el consumo muy dinámico, pero ya con estas cifras pareciera que ya comenzamos ahora sí a ver la desaceleración plena de la economía mexicana. En ese entonces no estaban las tasas de interés como están ahora, y el efecto que tiene pues de restringir el dinero en la economía, y eso que haga que la
pues que la economía no crezca o crezca a una tasa mucho más pequeña, se desacelere, esa es la palabra. Exactamente. Y este efecto del consumo es importante comentarlo. También hay que recordar que por las restricciones electorales se dejaron de repartir pues esta parte de los recursos, ¿no?, que hace directamente el gobierno, las transferencias. Y bueno, pues después ya que se soltó, pues muchas personas tuvieron dinero, fueron y consumieron, y ahí fue donde se vio nuevamente el pico del consumo interno, pero ahora pues se ha empezado a desacelerar, desafortunadamente. Vamos a ver cómo nos va este año justamente. Gracias, Roberto. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Buen inicio de semana. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo continúan a la baja, presionados por el debilitamiento en las perspectivas de la demanda mundial y la reanudación de la producción de crudo en Libia. Así, el Brent cayó 0.64% para venderse en los $103.20 por barril. Mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $94.70, un retroceso del 1.71. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo perdió 0.67% para ubicarse en los $94.54 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.04%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 7.74%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 21 pesos con 3 centavos, el euro se ubica en 21,93, mientras que la libra se cotiza en los 24,61 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una baja del 0.32%, el Standard & Poor's restó 0.93%, mientras que el Nikkei retrocede 0.77%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Banco Santander con 10.91%, Arca Continental subió 5.27%, mientras que Cibanco se incrementó 4.13%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Controladora Abuela con 13.04%, Omex cayó 5.88%, mientras que Grupo Financiero Banorte retrocedió 5.06%. Israel Morales, Heraldo Televisión.